Volvemos a la rosca con el último bloque y tenemos a nuestra columnista de filosofía, Sime Rodríguez, que... ¿Qué pasó? Señora, ¿Qué le pasó a la... ¿Qué hizo Pará que la nona- señora que no entendí? La nona no puso silencio el teléfono. Perdón. Estaba leyendo un... Vamos No, a hablar, estaba no, es en siguiendo- la transmisión de YouTube. No, estaba siguiendo la transmisión Claro, nuestra. del programa, Sí. pero me olvidé de bajarle el volumen. En el volumen 2 de Deseo, Erotismo y Filosofía, Sime, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Buenas Bien. tardes. Muy a la Ansiosos, expectativa. por saber Estamos qué- ansiosos, estamos ¿Qué ansiosos. Habíamos pasa quedado en con este expectativa volumen? de- Aparte, Habíamos hoy quedado. es como la bajada. Sí, no, todavía ¿Cómo no. No, acá no puede decir eso. Acá es una palabra, claro. que sentí, No, sé, pero es entendí. la bajada de los conceptos, chicos. Ah, bien. Ya íbamos a patear el micrófono, arrancar para dónde, para el parque Para Rodó. rápido, ¿eh? para Todavía rápido. no, todavía Estaba no, comprando todavía no. un vino de caja. No, mentira. Porque bueno, la semana pasada estuvimos hablando del deseo. Estuvimos ahí viendo una forma de concebir el deseo, que no es la única, pero es bastante habitual, ¿no? Capaz que acá Pili también desde el lado como más de la psicología, entendemos muchas veces el deseo como esa cuestión de la ausencia de una presencia, ¿no? Eso definíamos el jueves pasado. Y yo digo definir porque, perdón, No, me encanta que porque algo se estoy en, define. Sí, estoy en modo clase todavía, ya salgo, ya A ver salgo. cómo cambias el chip ahora. No, dale, vos dale. No, pero entendíamos un poco el deseo por ese lado. Sí, que, o sea, como con un espíritu ahí interno de cierta incongruencia entre algo que nunca se termina de encontrar con sí mismo, ¿no? Y es como esa cuestión que guarda una contradicción, que guarda un conflicto y que de alguna forma el deseo se sostiene mientras ese conflicto también se pueda sostener. Clarísimo. ¿Tá? En la historia de la filosofía hay como una problemática que podemos decir que es primigenia en la cultura occidental, que es la cuestión entre lo uno y lo múltiple. Es decir, algo que se puede condensar en una unidad, en algo que se totaliza, y cómo esa unidad puede dar lugar a lo múltiple. Pensemos, por ejemplo, origen del universo. ¿Cuál es Big la Bang. teoría? Big Bang. Teoría. La tiraba así como- Big Bang. Claro, ¿no? Sí. Pero como de un elemento, de un efecto, de una causa, se puede desprender todo lo demás, todo lo múltiple, Ah, ¿no? bien, sí. O sea, de alguna forma, si nosotros empezamos a hacer como una historiografía de cómo hemos comprendido la multiplicidad, entiéndase el mundo, el universo, todo lo generado, parece ser que encontramos en la relación causal, Ujú. ¿no? Es decir, una causa, un efecto, una concatenación de causas y efectos. Empezamos a ir para atrás, la ciencia nos ayuda en eso, pero llegamos a un momento en el que cuando queremos llegar a la primera causa, tenemos un gran problema. El huevo de la Sí, gallina. bola, El huevo de la gallina, es decir, como un efecto mariposa ahí, de no tocar nada tampoco. Porque- exacto, porque vos Yo podés siento que hacer... tengo que volver a ver esa película porque siento que Sí, cada vez ya. que la traemos, yo ya la vi, pero hay cosas que me olvidé de esa peli. Sí, es más dura de lo que me Sí, acordaba. es Sí. durísima, sí. Fue violenta. De alguna forma, lo interesante de esto es que ese efecto uno lo puede rastrear, pero llega un punto en el que es insostenible, porque es decir, ¿cuál es la primera? Tendríamos que pensar o cambiar la visión y ver algo como más circular, donde nunca se empezó ni terminó nada. Como una trazabilidad de la vida. Exacto. O asumir que hay una primera causa. O la cosa de Moebius. Esa que es Sí, como- la cinta de Moebius cinta- que... Nunca de- se une la... Exacto. O se une. La No, planta con el está, coso, ¿no? sí, pero es una unión, pero hay como una torsión. Claro. Entonces uno, si no me equivoco, transita por afuera y por adentro y pasa de afuera adentro sin hacer un cambio de movimiento, digamos. O sea, como un efecto de infinito. Sí. Ahora, el punto es que nuestro cerebro no funciona así. ¿No? O sea, Sí. nosotros, como somos seres finitos también, tendemos a comprender las cosas a través de una relación de causa y efecto. ¿Qué pasa cuando aparece lo uno y lo múltiple? Que en este caso lo que estamos haciendo es como una comparación con el tema del deseo. Ujú. En la columna pasada habíamos empezado planteando, bueno, lo deseado, ¿es deseado por sí mismo o es el deseo lo que hace al objeto deseado deseable? Sí, me acuerdo. ¿No? O sea, del sujeto deseante al objeto deseado Sí. o del objeto deseado al sujeto deseante, ¿no? Y Lyotard en este sentido, que era el autor que traíamos también la semana pasada, afirma que es un error pensar en
en una relación causal en esto del deseo. Es decir, no es unidireccional. Es decir, no es que del sujeto vamos al objeto o del objeto vamos al sujeto. Y en esta cuestión de la causalidad y el sujeto y el objeto es básicamente la lógica imperante en casi todas las cosas que intentamos comprender, ¿no? Ujú. Entonces hay que salir un poco de esa lógica y empezar a ver al deseo como una especie de fuerza o como un movimiento que me impulsa hacia lo deseado. Bien. ¿Sí? Y ahí ustedes podrían decirme, bueno, pero Jimé, ahí hay como una linealidad. Sí, pero hay una linealidad que nunca se termina de concretar, ¿no? Y ahí está esto de la ausencia de la presencia de lo que deseamos. Pero planteábamos una pregunta la semana pasada que era ¿cómo nos enfrentamos hoy los sujetos deseantes frente a la construcción del deseo? Es decir, es difícil desear, es fácil desear. Uno podría pensar en que todo el tiempo deseamos un montón de cosas. Yo siempre deseo unos buenos muchachotes. Bueno. Bien, o sea, acá Perdón, chicos, pero me pasa. Plural. Y lo que pasa es que, bueno, yo soy una persona que, como, ¿qué fue que dijiste vos? ¿Los ojos son borrachos, Pili? Los ojos, yo dije, no, los ojos son solteros, Son es una solteros, frase lo de dijo Fabi. Ah, no sé, la otra vez dijiste borracho y me gustó esa también, como que mira para todos lados. Y bueno, uno se deja maravillar por la buena vista, ¿verdad? Bueno, ¿es deseo eso? Ahora, todo lo que nos maravilla. miro y alguna historia en mi cabeza me hago, por supuesto. O sea que el deseo estaría conectado directamente con una fantasía. Y mientras no lo pueda poseer, claro. Bien, y ahí, ¿qué es preferible? ¿Consumir eso o dejarlo en la funcionar? Yo creo que hay que dejarlo pasar Según- un poquito y después hay que probar esas Sí, mieles, ¿verdad? según. Bueno, esa es mi gran pregunta siempre, ¿no? Por ejemplo, con los deseos que uno no sabe distinguir si hay que consumarlos o está bien que sean fantasía. Como decir, bueno, lo deseo, o sea, lo quiero consumar realmente porque ¿por qué no lo consumé? Y, Claro. Hasta ahora. y Ya va- se imaginarán. No, El auto. Para que Beta no puso una canción. Ay, chicos, no empecemos porque me Música pongo como de la semana telo. pasada. Música de telo. Y es el día que está la madre de Jero del otro lado. No pasa Por favor, nada. Jerónimo. Pero ella está portando bien, es un Pero- tipo que se Es porta Sinara la bien. que está de Soy carril. yo, mi mamá está escuchando nomás, no está acá. Bueno, así la que madre no de pasa Sinara. nada. Todas las madres están escuchando. Claro. Yo de verdad, la mía seguramente La también. mía no sé. Igual siempre está en modo profe, siempre está como en su centro. Siempre en un eje. Pero Nosotros pará. tiramos para cualquier La lado. pregunta de esto, para ir no desviar tanto, pero yo digo, eso me pasa a veces, digo, ¿lo deseo, es un deseo realmente que tengo que consumar? ¿O es que la fantasía es el deseo en sí mismo? pero ¿Entendés? también Digo, te puedo agregar algo ahí. Sí. En esto que vos hablabas de que hablamos con Martín del control y un montón de cosas, la fantasía vos la podés controlar. Cuando ya la acción no la podés controlar. Entonces ahí capaz que por eso a veces uno no quiere cumplir. No se el anima. no se anima porque hay cosas que van a salir de la propia acción nuestra. Y podés terminar, la fantasía esa podría terminar no gustándote tanto o también las expectativas. Igual que uno hay- tiene. Sí, o Hay defraudando, ¿no? Defraudando, ahí va. Hay fantasías y fantasías, ¿no? Está la fantasía simple como, bueno, me imagino con esta persona que me gusta mucho y que no tengo acercamiento por X motivo, entonces me fantaseo con esa persona, ¿eh? Y después hay otro tipo de fantasías como más subiditas de tono, con Hay una jueguitos, distinción ahí cositas. de una fantasía erótica. Claro. Aunque dentro de fantasía erótica puede entrar un montón de cosas, Sí, ¿no? Porque sí. considerando, si partimos de la visión del Eros como, digamos, esta cuestión de la abundancia y la carencia, ujú. de algún modo el Eros o la fantasía erótica se asemejaría a la definición de deseo. Ujú. ¿No? Porque el deseo es aquello que no puedo obtener, pero sé que carezco de eso, pero me muevo hacia eso, ¿no? Claro. El problema, o sea, uno de los principales problemas que tenemos es poder distinguir qué es mejor. El tema es que racionalizamos absolutamente todo. Claro. O sea, uno de los grandes problemas nuestros al momento de ser sujetos de deseo es la racionalización. ¿Sí? Y hay filósofos que han pensado en esto y han sostenido que producto del exceso de información con el que estamos bombardeados, eso lo que hace es, uno podría decir, bueno, pero se alimenta más la fantasía en la medida que tengo más información. No, eso es como lo que planteábamos, y voy a conectar con esto, lo que planteábamos la semana pasada con el tema de lo pornográfico, ¿no?
uno podría decir, bueno, el exceso de información hace que la fantasía se dispare. Pero en realidad, por ejemplo, Byung-Chul Han sostiene que la información es contraria a la fantasía. ¿La qué, perdón? Sí. La información Sí, dato a misa. es contraria a la fantasía. Es decir, vos podés estar viendo algo absolutamente explícito, ¿no? Y decir, bueno, deseo eso, porque lo veo y lo veo en su máxima expresión. De hecho, él hace una comparación muy interesante con el High Definition, con el HD, Sí. y esa cuestión de hasta el mínimo detalle poder observar en todo, no solamente en lo que hace a una persona, a un cuerpo o al acto sexual en sí mismo, sino, no sé, un paisaje. Claro. ¿No? Es decir, cualquier elemento que yo esté viendo. Esa información se decodifica de una forma absolutamente mimética, es decir, completamente igual o muy parecido a la realidad. Esa realidad que a mí se me presenta y de la cual me puedo hacer, es lo que mata la fantasía. Porque la fantasía de algún modo habita en ese lugar indefinido, es decir, en ese lugar donde no hay lugar. En ese lugar donde mi imaginación tiene que trabajar para completar la figura, ¿no? Que esa es como la visión de erotismo más cercana a este tema que estamos hablando, ¿no? Es decir, lejos de que la información me permita generar más deseo, lo que termina generando es esta cuestión de el consumo de otra cosa. Como el Claro. porno, por ejemplo. Como el porno, por ejemplo, ¿no? Que dice Han, nosotros vivimos hoy en una sociedad pornográfica. Sí. ¿Por qué? Porque la exposición es absoluta. Es decir, en la medida que la vida de mucha gente pasa por exponer lo que hace todo el tiempo, ¿sí? Y esto está bueno unificarlo también con la cuestión de las aplicaciones o de cómo nos vinculamos hoy, ¿no? Es decir, cómo llegamos al otro. Y en esa economía de llegar al otro, y acá con economía me refiero a que sea eficiente, eficaz y que sea rápido, ¿sí? Cuando nosotros conocemos a alguien en este mundo contemporáneo, tenemos quizá mucho acceso a información de la persona sin que la persona ni siquiera lo sepa, Sí, es, Sí, verdad, tal es cual. verdad eso. ¿no? Es decir, vos ya sabés a qué vas, o relativamente sabés al menos un paneo general de con qué te vas a encontrar. Cuando tenés algún tipo de comunicación o por redes sociales o por una aplicación, es decir, vos tenés ahí una carta de presentación. Esa carta de presentación, ¿cuánto camino está allanando? Y bastante, Sí. porque ya y podés ver cómo es su familia, qué gustos tiene, cuáles son sus mejores poses o sus mejores perfiles, los intereses. Y yo miro todo, chicos. Quiero que sepa. Y así me ha pasado, igual que me ha pasado al revés. De una vez que cambiamos Instagram como una persona que conocí en la aplicación. Y estamos hablando de ese, no, porque yo veo que vos te gusta esto, lo otro. Y en un momento me dije, pero todo eso se ve en mi perfil. Cosas obvias como que, si estudio comunicación y eso, estoy vinculada a la comunicación, pero otras cosas vinculadas a mi vida personal, que a veces vos las compartís y no te das cuenta Sí. que cuando viene una persona extraña, se renota. Claro, Sí. porque todas esas partes se empiezan a configurar en un solo objeto que es uno. Claro. El famoso Entonces- talqueo, ¿verdad? Exacto. Claro. Pero claro, que depende de con qué intencionalidad yo esté viendo eso, es también la interpretación y la formación que le voy a dar a toda esa información. Ujú. Sí. Valga Que la además, redundancia. ahí aparte de la tal. información no es conocimiento. No, Eso es distinto. No, no. por Ese es supuesto. el No, gran pero error. en la época de hoy ha sustituido enormemente la información al claro. conocimiento, ¿no? Y si bien esto podría tomarse como desde múltiples aristas, es cierto que uno cree estar informado acerca de algo y confunde esa información con conocimiento. Tal cual. ¿No? Desde, no sé, me duele la cabeza y voy a ver qué puede ser, o no sé, anticiparse un diagnóstico o cualquier otro tipo de cosa. Verdad. Es decir, hoy parece que todos somos técnicos en todo a partir del acceso a la información. Cuando ni siquiera estamos capacitados para evaluar esa información muchas veces, ¿no? Desde qué fuente proviene, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa cuando esto lo traspolamos al lado de las personas? Y personas con las que nos vinculamos. Y bueno, empezamos a economizar los vínculos. Es decir, si nosotros queremos ahorrar tiempo, si nosotros queremos de algún modo concretar determinadas cosas, concretar un deseo, ¿no? Y bueno, eso es muy eficiente Mm. a la hora del acceso al otro. Sí, pero también te genera Prejuicio. Claro, como el prejuicio mucho más fácil. Ni siquiera es un prejuicio es un prejuicio. Las red flags, las famosas red flags,
hasta capaz que por ver una foto, ¿entendés? Ves una foto con un partido político, una foto con... Bueno, pero ahí ya puedes decir, no voy es verdad que te adelanta a decir, Claro, pero ni voy a pero hay sí, gente tapo. que te dice, claro, no voy a una... Pero yo qué sé, capaz que está con una foto de un partido político, pero es una persona con la que no define a la persona como persona. Igual para Más mí o está muy lavado el concepto de las red flag y las green flag. Para mí es como que va por otras cuestiones más de la persona en su comportamiento. Si tiene comportamientos narcisistas, o si es egoísta, o si es tóxico en los vínculos. Creo que las red flag van por ahí. Hoy red flag ya se lo utilizan para todo. Pero igual entiendo el concepto. Sí, ahí hay un tema que es clave en lo que estaban diciendo, que es el tiempo, ¿no? Que el tiempo define un montón de cuestiones. Cuando vos no tenés un acceso primario a un montón de información del otro, la demora es necesaria. ¿No? Es decir, vos vas Claro. descubriendo eso en la medida que te vas vinculando. Cuando todo eso se anticipa, todo se anticipa, es como un efecto dominó, todo puede ser más rápido. ¿No? Que es lo mismo que pasa, volviendo a otro de los ítems de la columna de hoy, que pasa con la pornografía. Es decir, ¿para qué uno consume pornografía? Para hacer inmediato un acto que en relación a lo que significa, si ya toda la energía que condensa es demorado, o sería bueno que se demore en el tiempo. Es como muy interesante este fenómeno de lo que nosotros consumimos para poder satisfacer una necesidad que en su génesis originaria requiere de cierto tiempo, ¿no? Y personas que estamos acostumbradas a ser tan eficientes con el tiempo en cualquier ámbito de la vida, y bueno, eso se termina traspolando a los vínculos humanos, a los vínculos amorosos y también al deseo. A cronometrar todo hasta lo que tenés, hasta Eso todo. Exacto. Eso ya es... Pero si uno analiza cómo vivimos hoy, o sea, encontramos como muchísimo de esto. Como lo rutinario, ¿no? Como lo rutinario y como lo rápido. Sí. Sí. Es decir, vos ya no tenés un minuto y medio para escuchar el audio de tu amiga que por ahí Lo te tenés estaba que acelerar. contando, no, lo pones por 1,5, por 2 Sí. y decís, sí, porque estoy apurada. Y uno vive apurado. Y ese apuro no se puede disociar del deseo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, optimizamos el deseo. Pero en ese optimizar el deseo, si a esa optimización le sumamos el hecho del no saber discernir si lo quiero consumir o no, es decir, estoy dispuesto a matar esto que deseo, porque sabemos que si el deseo se consume en sí mismo, si ese objeto, que esa ausencia se encuentra, ¿no? Si llegamos a un punto de convergencia, bueno, eso se va a tener que transformar en otra cosa, porque es como que ese movimiento, esa energía, se consume y muere. Y bueno, se genera otra cosa. Ahora, si todo lo que nosotros hacemos se mueve en esa línea del consumo y de lo efímero, en última instancia, no es tan loco que cada uno de nosotros en determinados momentos de la vida nos encontremos con un sinsentido bastante jodido de sobrellevar. ¿En el deseo en general o en el deseo más erótico? En el deseo que mueve a una existencia. ¿No? Nosotros somos seres deseantes. Y si nosotros consideramos que el deseo, porque nosotros acá lo focalizamos un poco desde el amor o desde las relaciones, pero si nosotros pensamos que el deseo es una fuerza vital que nos impulsa a existir, y si esa existencia está de algún modo condicionada por un tiempo efímero, corto, eficiente, ¿no? Que responde a otros parámetros de productividad, Es como las aplicaciones que un poco tienen esa... Que decíamos eso, bueno, nos encontramos en 3 cuadras, pim, pum, pam, coso. Tienen como esa cosa de lo Sí, inmediato y lo de derecho, ya y, ¿no? A los No bifes, sé, como quien dice. medio a los bifes. Sí. claro, No, que- yo no, ¿eh? No, ella tiene otro tiempo. No, yo tengo otras dinámicas. No hay- Pero sé que hay gente que lo utiliza así, que vamos a vernos, pim pum pan y ta. Y con ese exceso de información también no te genera... es como si vamos a llevar el capitalismo a los deseos. Steve. Pero pero esto de la oferta y la demanda, de tener muchos deseos, como porque estás todo el tiempo con exceso de información y decías muchísimas cosas o te parecen cosas que como que, esto quiero, esto, no solamente de lo sexual, sino también la comida, cosas, ir de viaje, lo que sea, y después cuando lo cumplís también, cuando vas cumpliendo esos deseos, como que no está como que no es que te llena
No, es claro, como ahí es algo aparece que- ese vacío. No es como, claro, es como el vacío ese y estás como constantemente intentando llenar ese vacío. Y lo interesante es ver cómo opera ahí esto de, insisto con esto, de la demora. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, muchas de las cosas que deseamos, si no las concretamos en el momento del deseo que fluye, que siempre tiene un estímulo, y después eso se puede llegar a disipar. Es decir, no todos los deseos tienen el mismo grado. No se pasa mucho con la comida. A mí particularmente me pasó mucho con la comida. Es como, tendría ganas de comer tal cosa. Y bueno, bueno, me voy a pedir algo, ¿no? Y por algún motivo, ¿no? O me demoré o no me lo pedí. Y después no sé si tengo tantas ganas de eso. Claro. Ya Entonces, pasó, fue esa ese momento. disipación que es propia de un tiempo de espera, Sí. no es como es como lo emocional, como la necesidad de concretar una conversación, de un enojo, hay como un montón de cosas que se resolverían con un poco de demora. Sí, Tal hay cual. el otro día escuché en un programa de streaming que estaban hablando de dejar de fumar y parece que hay como una especie de teoría o de concepto que se llama los 45 segundos, que cuando estás dejando de fumar, parece que cuando vos tenés las ganas de fumar, tenés que esperar 45 segundos. Claro. Vos esperás esos 45 segundos y se te va. Obviamente que cuando estás recién dejando de fumar, si fumas un montón, Eterno. esas ganas te vuelve capaz que al minuto. Claro. Pero a la vez parece que a lo largo del tiempo se va disipando. Pero es eso, es esperar 45 segundos que esas ganas de decir, necesito un pucho ya, se te vayan, bajes y como transitar esa espera y ese momento de como de ansiedad. Es eso, la famosa ansiedad que todo el mundo tiene. Bueno. Que todo el mundo tiene, no, pero como que Sí. como que está como muy en el meollo de lo que vivimos constantemente. Sí, ahora pensando también más en los vínculos y en el consumo de los vínculos, de ciertas charlas con amigos o amigas que están como más en una de verse con mucha gente y tener muchos vínculos y que me acuerdo de una amiga, y yo decía, bueno, pero vos estás deseando pila, estás como... No, y me decía, bueno, no, en realidad, yo no sé, como que lo había charlado con su psicólogo y decía, no, yo en realidad, su psicólogo le decía, no, pero eso no es más una cosa compulsiva en ese caso. Y como que su psicólogo le decía que había un deseo más grande insatisfecho, que al no estar satisfecho estaba como esa otra adicción como compulsiva, porque era pasar. Se tapa. Y decía, el deseo real, más vital, había una insatisfacción permanente con eso, como una cosa que, por eso como esa angustia y de pasar de uno y de otro y la tipa le contaba, bueno, pero hay un compañero, no sé qué, como que le generaba cosas, ¿no? Alguien que tenía cerca, que eran de otro plano y que no, más afectivas, y decía, bueno, ahí sí sería el deseo, por ejemplo. Le decía, y yo siempre me quedé pensando, digo, cómo a veces pensamos, no sabemos ni qué deseamos. O sea, no sabemos ni qué deseamos. Y no tenemos tampoco el tiempo para poder hacer esa búsqueda. Que eso es lo más jodido. Porque me parece que todo este tema decanta en una cuestión de carácter como existencial de uno mismo. Es decir, nosotros somos muy impacientes también. Respondemos a una lógica de la inmediatez que acapara todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces eso es como... ¿Cuántas personas conocemos o quizás nos pasó a nosotros mismos de generar una discusión o tener una ruptura con alguien o tener como un conflicto en la medida que no esperamos un poco esa disipación de lo inmediato, esa ansiedad que nos entra por resolver todo ya, ¿no? Y que deviene en cuestiones de salud jodidas, ¿no? Porque la ansiedad, la depresión son enfermedades de nuestra época, características de un modo de vivir y de una producción de la existencia, ¿no? Y no hay reglas ni hay generalizaciones posibles. Es obvio que nosotros no estamos diciendo, bueno, esto se da así en todos los casos, no todas las exposiciones son malas, no todas las herramientas son malas, pero sí está bueno a veces como detenerse un poco a pensar y que también tenemos que darnos tiempo de demorarnos. Sí. Inclusive hasta para poder discernir, ¿no? Claro. Por eso el pensamiento es tan enemigo de esta época nuestra. Por eso goza de tan mala prensa. Es decir, cuando uno piensa se tiene que detener. Y el detenerse es no producir Sí, ¿no? algo en ese momento. Sí. Entonces, Steve. Entró al chat. Sí. el arte, o sea, es como gozar del arte, es como gozar de otras cosas que no se materializan en lo inmediato o en lo consumible o que no nos generan después ese vacío, ¿no? Uno son va al inútiles. teatro, va a ver una obra que lo satisface y en realidad no es que saliste de tabuta y te pones a pensar en otra cosa. No, seguramente lo llegás, lo comentás, lo Claro. compartís, te trascienden algún aspecto. O sea, esos aspectos que
requieren de una demora, pero yo no puedo poner una obra de teatro por 2, tengo que estar ahí, o sea, como esos rituales que se van abandonando paulatinamente y que tienen que ver con esta cuestión de permitirnos descansar un poco. Bueno, las plataformas están matando eso. Sí, ves una película en porque ves 28. una película en 28 partes. Es que estén de moda las series también. Es como, ir al cine no solamente está bueno, por lo menos a los que nos gusta el cine, por el hecho de la experiencia de ir al cine, ver una película de determinada forma, con determinado sonido, sino también de que sabés que vas a estar 2 horas ahí prestando atención a eso. Y no puedes parar. No vas a poder parar, ni vas a poder fijarte en el teléfono, ni nada. Vas a estar viendo eso. El año pasado yo me desayuné algo con mis estudiantes, como casi siempre, que adelantaban las películas. No, sí, es terrible, sí. Que adelantan total. las películas. Hacia el final. No lo pueden hacer, no pueden sostener una película, o sea, no lo pueden hacer. O mismo Ponele, no partes- sé. Helada. Las Pero partes, la adelantan las partes que duras ya- a veces adelantan. Las partes cuando sabés que está el momento de conflicto, que es el momento que decís, acá tenés que estar viéndolo, pues es un momento Claro, de o no conflicto. sé, o te dicen, no, bueno, yo qué sé, no sé, ponele, si enfocan la ciudad y veo que está mucho rato así, como en una sola toma, lo adelanto, profe, porque es un embole. Qué helada, no sabía. no, Entonces es una ansiedad. ese día yo dije, estamos como complicados. Y ahí entendés como un montón de cosas. No, está también no me acuerdo, había alguien que hablaba de series acá en Uruguay, en un programa, no me acuerdo cuál, que hace tiempo ya en un programa de radio, que hablaba cuando empezaron en las plataformas, sobre todo en Netflix, que fue la primera que llegó acá, con el omitir intro. ¿Vieron? Cuando Sí. estás Sí. viendo una serie, que en realidad dice, no se omite la introducción, porque la introducción, por más que sea siempre la misma, es parte esencial de la serie que estás yo viendo. omito intro. Ya la vi una vez No para sé, por verla ejemplo, y ya ver está. Dexter, por ejemplo, en Dexter, la serie del asesino serial, que es como no sé qué, la introducción es impresionante y es parte, como es todo, no sé, ese tipo de cosas. Claro, el concepto de la todas. obra. Es parte de la obra, es parte. Bueno, y antes, eso, esperar una semana que saquen el Bueno, capítulo hay que hablar. de la tele, del programa, y ahora es tipo, me consumo en un día. Bueno, como HBO una- lo hace bastante eso. Hay bastantes series Sí, que son sí. muy buenas, que hace, Y mantienen te la pone atención. uno por semana que te mantienen en la atención. Sí, igual no sé, vieron que te da ese conflicto, como diciendo, una semana. O sea, porque habitamos en esa. Bueno, yo estoy esa en la. inmediatez. Yo cuando pasa eso de quiero ver algo o me gustaría ver algo, por Esperás esta a que- inmediatez prefiero esperar a que estén todas juntas y después lo verlas todas de corrido. Sí, porque eso si no te genera, genera como ansiedad. No, y hay Está una muy bien. ilusión, también pienso que el deseo es enemigo del control. Y Sí. esta manera de vivir es tener el control, la ilusión de estar Sí. controlando todo. Tenés que estar controlando, viendo lo que vas el a deseo ver. lo que te viene a dar cachetadas, a decir, no me controlás, soy una fuerza imparable que no, ni vos ni nadie me va a controlar. Es más, voy a ser tu enemigo. Pero tu mejor amigo. Pero tu mejor amigo, el que te va a dar, soy la gasolina. Sí, Bueno, y si estamos a la hora, estamos a la hora. si me querés rematar dejarnos con algo. Bueno, pensá- nada, esta cuestión de pensar en la demora, pensar en el deseo y que demorarnos nos ayuda a discernir. Así que Muy eso. Precioso. Todos seres deseantes, pero hay que Y controladores. omitir intro. Bueno, nos vamos. ¿Qué tiene Fernando Tetes? Pedro Peligro. Sí, el padre de Trueno. El padre de Trueno. Sí. Wow, ¿eso fuiste por arriba, lo dijiste? ¿Se te escuchó? Pedro Peligro, el padre de Trueno. Perdón, pensé que lo había dicho por Yo arriba, también, por eso yo también. repetí. No discernimos nosotros. Perdón, te pido milis. Pedro Peligro, el padre de Trueno, el trapero, que además es uno de los, creo que de los referentes del rap en Argentina al principio, ¿no? No ahora, sino en los 90, por ahí. Bien. Así que bueno, lo dejamos con Fernando y nosotros nos vemos mañana. Sí, yo no voy a estar mañana. Pili no va a No voy a estar. Mañana vamos a tener consignar, va a estar el sí. ministro de Educación y Cultura Exacto. y va a ser musical de Halloween, así Súper que Opa. Halloween. Bueno, nos vemos el Mañana. lunes conmigo. chao, chao.